La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la habitación, iluminando el rostro cansado de Laura. A los 30 años había imaginado que estaría viviendo en una casa propia, con un esposo amoroso a su lado y tal vez incluso niños corriendo por el jardín. Pero esa mañana, en lugar de eso, se encontraba en su antiguo cuarto en casa de su madre, rodeada de recuerdos de un pasado que ya no existía. El divorcio no había sido fácil. Su matrimonio con Miguel había comenzado como un cuento de hadas, lleno de promesas y sueños compartidos. Sin embargo, con el tiempo los sueños se desvanecieron, dejando solo las frustraciones y desilusiones que habían acumulado durante los últimos años. Miguel había cambiado, y lo que antes era amor había mutado en indiferencia. Fue un proceso doloroso y al final devastador. La decisión de dejarlo fue difícil, pero necesaria. Mientras se vestía, Laura recordó el momento en que tomó la decisión de dejar a Miguel. Estaban sentados en la mesa de la cocina, la conversación había sido tensa. Miguel había sido frío y distante y ella había sentido como si él ya no la quisiera. No tengo por qué soportar esto, pensó Laura en ese instante. Con lágrimas en los ojos le había dicho que se marchaba. Miguel no se sorprendió. Sus ojos solo mostraron un leve destello de tristeza, como si su corazón ya estuviera acostumbrado a la idea. Ahora, mientras se preparaba para enfrentar un nuevo día, Laura sentía una mezcla de tristeza y alivio. Ya no soy la mujer que solía ser, pensó, pero al menos tengo la oportunidad de ser quien realmente quiero ser. Sin embargo, Taisita había una sombra que la seguía, su madre. A lo largo de su vida, Laura había sentido la presión de cumplir con las expectativas de su madre. Desde pequeña, su madre le había inculcado la importancia de ser exitosa, de conseguir un buen esposo y de mantener una imagen perfecta. Ahora, después de su divorcio, Laura sabía que decepcionaría a su madre. No podía soportar la idea de enfrentar su mirada de desaprobación. Laura, llamó su madre desde la cocina. ¿Estás lista? Necesitamos hablar. Laura se detuvo por un momento sintiendo un nudo en el estómago. No estaba lista para esa conversación. ¿Qué podría ser tan importante ahora?, se preguntó. A regañadientes bajó las escaleras. Su madre estaba en la mesa con una taza de café humeante entre las manos. A sus 55 años parecía aún fuerte y decidida, pero había un brillo en sus ojos que la hacía parecer más anciana de lo que realmente era. Laura siempre había admirado la fuerza de su madre, pero ahora esa misma fuerza le parecía intimidante. Buenos días, mamá, dijo Laura con un tono más alegre de lo que se sentía. Se sentó en la mesa tratando de sonreír. Necesito saber cómo te sientes, dijo su madre sin preámbulos, dejando el café a un lado y enfocándose en Laura con una intensidad inquietante. Este divorcio es una gran decisión y no puedo dejar de preocuparme por ti. Laura sintió como se le encogía el corazón. Su madre nunca había sido de las que mostraban compasión fácilmente. Sin embargo, en esos momentos parecía genuinamente preocupada. Pero en el fondo, Laura sabía que la preocupación de su madre estaba más relacionada con las apariencias que con su bienestar. Estoy bien, mamá, respondió Laura, intentando desviar la conversación. Solo necesito un poco de tiempo para adaptarme. ¿Tiempo?, preguntó su madre con desdén. El tiempo no va a cambiar el hecho de que te has divorciado. Y sinceramente no entiendo por qué dejaste a un buen hombre como Miguel. Las palabras de su madre fueron como un puñetazo en el estómago. ¿Un buen hombre? ¿De verdad?, pensó Laura sintiéndose frustrada. No podía creer que su madre no entendiera la realidad de su situación. Él ya no es el mismo, replicó Laura intentando mantener la calma. Las cosas no funcionan entre nosotros. Eso no significa que debas rendirte, respondió su madre cruzando los brazos. Las relaciones requieren trabajo, la gente se separa por tonterías, no quiero que te conviertas en una mujer sola y fracasada. Laura sintió que su paciencia se desvanecía. Su madre siempre había sido crítica, pero ahora se sentía como si la estuviera atacando en un momento vulnerable. ¿Fracasada?, preguntó Laura alzando la voz involuntariamente. ¿Crees que me siento bien por haber tomado esta decisión? Por dejar atrás una vida que no era la que quería. Lo que quiero decir es que hay cosas más importantes en la vida que tus emociones momentáneas, respondió su madre manteniendo su postura defensiva. No quiero que te alejes de tus responsabilidades. Las palabras de su madre resonaron en la cabeza de Laura. Responsabilidades. Desde pequeña Laura había sentido la presión de ser la hija perfecta, la esposa ideal, y ahora esa presión parecía aumentar. Quiero encontrar mi camino, dijo Laura tratando de que su voz sonara segura.
Necesito un poco de tiempo para descubrir quién soy. La mirada de su madre se tornó dura y decidida. Y yo necesito que tomes decisiones sensatas. No puedo permitir que traigas la vergüenza de esta familia. No quiero que la gente hable de ti. La tensión en la sala se hizo palpable. Laura sintió que la ira burbujeaba en su interior. Su madre siempre había estado obsesionada con las apariencias y eso la había llevado a la desesperación en muchas ocasiones. Ahora esa misma obsesión la mantenía atrapada. No puedo seguir viviendo así, dijo Laura, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Ya no soy esa niña que te hacía caso en todo, soy una mujer adulta y necesito tomar mis propias decisiones. Su madre frunció el ceño y por un instante el silencio llenó el espacio entre ellas. Pero el silencio fue breve. Su madre rompió la tensión con una declaración devastadora. Si eso es lo que piensas, entonces quizás deberías considerar tu lugar en esta casa, dijo su voz ahora fría como el hielo. No tengo espacio para alguien que no valora lo que tiene. Laura sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo podía su propia madre ser tan cruel? En ese momento se dio cuenta de que no solo había perdido a su esposo, sino que ahora también podría perder a su familia. ¿Me estás echando?, preguntó Laura, sintiendo que la incredulidad y la tristeza la invadían. Las lágrimas empezaron a caer por su rostro, pero se esforzó por mantener la compostura. No quería dar a su madre la satisfacción de ver su debilidad. Su madre se cruzó de brazos y la expresión en su rostro era de una determinación fría. Si decides seguir este camino, entonces sí. No puedo tener a alguien en mi casa que no esté dispuesta a aceptar su vida. No quiero que mi hogar sea un refugio para quien no aprecia lo que tiene. Las palabras de su madre eran como dagas que se clavaban en el corazón de Laura. Siempre había creído que el amor de su madre sería incondicional, pero ahora se dio cuenta de que la única lealtad que su madre tenía era hacia la imagen que mantenía de su familia. «Mamá, por favor», comenzó a suplicar Laura, pero su madre la interrumpió. «No tengo más que decir, tienes 2 semanas para encontrar otro lugar, no puedo seguir en esta situación». Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La sensación de traición y abandono era abrumadora. Había imaginado que después de dejar a Miguel, su madre sería su refugio, la persona que la apoyaría en esos momentos difíciles. Sin embargo, se sentía más sola que nunca. «No puedo creer que esto esté sucediendo», susurró, sintiendo cómo la desesperación la envolvía. «¿Cómo puedes echarme de tu casa?» «No es que te esté echando, Laura, es que no puedo apoyarte en algo que no entiendo. Tienes que hacer lo correcto», dijo su madre, mirando por la ventana como si la realidad fuera más fácil de ignorar. Laura sintió que un torrente de emociones la inundaba, tristeza, enojo, frustración, pero sobre todo un profundo dolor por lo que su madre no podía entender. No se trataba de hacer lo correcto, se trataba de ser feliz y encontrar su camino. «¿Y qué se supone que debo hacer?», preguntó tratando de mantener la calma. No quería que su madre viera el verdadero impacto de sus palabras. «Eso es algo que deberías averiguar por ti misma. Yo no puedo seguir soportando tus decisiones. Es hora de que tomes las riendas de tu vida», respondió su madre, su voz firme. Con una sensación de desesperanza, Laura se levantó de la mesa. La conversación había terminado y sabía que no habría más razones que dar. La ira y la tristeza se mezclaban en su interior y se sentía perdida. «Está bien», dijo finalmente, tratando de contener las lágrimas. «Si eso es lo que deseas, lo aceptaré». Sin decir más, se dio la vuelta y subió las escaleras. La casa que había sido su hogar desde que tenía memoria, ahora se sentía ajena. En su habitación, rodeada de recuerdos de una infancia que solía ser feliz, Laura se dejó caer sobre la cama. Cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a caer. No solo lloraba por su matrimonio perdido, sino también por la pérdida de la relación con su madre. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Laura se encontraba atrapada en una espiral de tristeza y soledad. Aunque había tomado la decisión de dejar a Miguel, la idea de ser echada de su casa por su propia madre la devastaba. Durante las siguientes semanas buscó apartamentos y casas en alquiler, pero todo parecía imposible. Cada vez que pensaba en mudarse, la presión de la situación la hacía sentir abrumada. La relación con su madre se volvió tensa y distante. Cuando pasaban juntas en la casa, la atmósfera era pesada, llena de reproches y silencio incómodo. Su madre parecía haber olvidado el amor que alguna vez habían compartido y Laura se sentía más como una extraña que como su hija. Una tarde, mientras buscaba un lugar donde mudarse, Laura se encontró con una antigua amiga, Clara, en una cafetería. Clara había sido su confidente durante la universidad,
pero los años y las circunstancias las habían distanciado. Sin embargo, el encuentro fue reconfortante. Laura, qué sorpresa, dijo Clara con una gran sonrisa. ¿Cómo has estado? Laura forzó una sonrisa. No quería contarle la verdad sobre su situación, pero la amabilidad de Clara la hizo sentir un pequeño alivio. He estado mejor, solo lidiando con algunas cosas personales, respondió tratando de mantener la conversación ligera. Clara la miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Estás bien? Te veo un poco diferente. Laura suspiró, sintiendo que necesitaba desahogarse. Es complicado, me estoy divorciando y además mi madre me ha echado de casa, confesó, sintiendo que la carga de sus palabras la aliviaba un poco. La expresión de Clara se tornó seria. Vaya, eso es mucho para lidiar, pero sabes que siempre estoy aquí para ti, ¿verdad? Dijo Clara mostrando su apoyo incondicional. Laura sonrió, sintiéndose un poco más fuerte, aunque su vida estaba llena de incertidumbres, el amor y el apoyo de su amiga le daban un destello de esperanza. Gracias, Clara, realmente lo aprecio. Estoy buscando un lugar donde quedarme, pero es más difícil de lo que pensaba. Clara pensó por un momento. ¿Por qué no te quedas en mi apartamento? Tengo una habitación libre. No es mucho, pero al menos tendrás un lugar donde quedarte hasta que encuentres algo más, sugirió, con una calidez que reconfortó a Laura. Laura dudó. La oferta era tentadora, pero no quería ser una carga para su amiga. No quiero incomodarte, Clara, dijo Laura sintiéndose culpable. No es una molestia. De verdad me encantaría ayudarte. Necesitas un lugar donde estar y yo tengo espacio, insistió Clara. Finalmente, después de reflexionar, Laura aceptó la oferta. Sabía que era el primer paso para recuperar un poco de control sobre su vida. La decisión de mudarse con Clara fue liberadora, y aunque la tristeza la seguía, al menos había una luz al final del túnel. Con un nuevo plan en mente, Laura se sintió un poco más esperanzada. Sabía que no sería fácil, pero finalmente estaba tomando decisiones por sí misma. Dejar a Miguel y mudarse con su amiga era un paso en la dirección correcta, una oportunidad para comenzar de nuevo. Los días que pasaron antes de la mudanza fueron un torbellino de emociones. A medida que empacaba sus cosas, Laura sintió que cada objeto representaba un recuerdo de su antigua vida y eso la abrumaba. Sin embargo, en lugar de llorar por lo que había perdido, decidió centrarse en lo que estaba ganando, la oportunidad de descubrirse a sí misma y recuperar su independencia. Finalmente, el día de la mudanza llegó. Con la ayuda de Clara, logró trasladar sus pertenencias a su nuevo hogar. La habitación que ocuparía en el apartamento de Clara era pequeña, pero estaba llena de luz y se sentía acogedora. Mientras desempacaba, Laura sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Se asomó a la ventana, mirando hacia el horizonte de la ciudad. Aunque su vida había cambiado drásticamente, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Ya no era la mujer que había sido en su matrimonio, estaba lista para convertirse en quien realmente quería ser. Laura se despertó en su nueva habitación, el sol brillando suavemente a través de las cortinas. Aunque el entorno era diferente y no del todo familiar, había una calma en el aire que no había sentido en mucho tiempo. Mientras se estiraba y se sentaba en la cama, pensó en las últimas semanas, la separación de Miguel, la dura conversación con su madre y finalmente su decisión de mudarse con Clara. Era un nuevo comienzo, pero también un camino incierto que la llenaba de ansiedad. Después de ducharse y vestirse, decidió preparar el desayuno. El pequeño apartamento de Clara era acogedor, con un toque personal que reflejaba la personalidad de su amiga. La cocina, aunque modesta, estaba bien equipada y tenía un aroma agradable que invitaba a cocinar. Laura se sintió aliviada al pensar que aunque había perdido mucho, aún podía disfrutar de las pequeñas cosas. Mientras preparaba café y tostadas, Clara apareció en la cocina luciendo fresca y alegre. Buenos días, dormilona, saludó Clara con una gran sonrisa. Espero que tengas hambre porque tengo planes para hoy. Laura sonrió, sintiendo una chispa de energía renovada. Buenos días, ¿planes? ¿Qué tienes en mente?, preguntó intrigada. Hoy vamos a salir a hacer algunas compras para que puedas llenar tu nueva habitación de cosas que te hagan sentir bien. También pensé que podríamos visitar una de las ferias locales. Hay una que tiene lugar cada fin de semana cerca de aquí, sugirió Clara, emocionada. Laura sintió que su corazón se aligeraba. La idea de salir y distraerse era justo lo que necesitaba. Eso suena genial, estoy lista para hacer compras, respondió, animándose cada vez más. Después de desayunar, ambas amigas se prepararon y salieron de casa. El aire fresco de la mañana y la energía vibrante de la ciudad la hicieron sentir viva. Aunque aún llevaba el peso de su reciente separación, la compañía de Clara era un bálsamo para su espíritu.
Las calles estaban llenas de gente y los colores y sonidos del mercado la envolvían. Llegaron a la feria que estaba llena de puestos con artesanías, comida y ropa. Laura miró a su alrededor con ojos brillantes. Había algo mágico en el bullicio y la creatividad que se respiraba en el aire. A medida que caminaban, Clara comenzó a señalar diferentes puestos. «Mira esos accesorios, tienes que probar algunos», dijo Clara señalando un stand lleno de collares y pulseras artesanales. Laura sonrió y se acercó comenzando a examinar las joyas. Mientras probaba un collar de cuentas coloridas, notó que había comenzado a relajarse. Estaba disfrutando de este nuevo capítulo de su vida, incluso si era difícil dejar atrás el pasado. Después de explorar varios puestos, Clara y Laura decidieron tomar un descanso y se sentaron en una pequeña área con bancos. Clara sacó un par de galletas de su bolso y ofreció una a Laura. «Así que, ¿cómo te sientes ahora?», preguntó Clara mirando a su amiga con curiosidad. Laura se detuvo un momento antes de responder. «Es extraño, me siento un poco perdida, pero al mismo tiempo hay una sensación de libertad que no había tenido en mucho tiempo. Siento que estoy finalmente tomando decisiones por mí misma», dijo Laura sintiendo cómo las palabras salían con sinceridad. Clara asintió animando a Laura a seguir hablando. «A veces me asusto al pensar en todo lo que he dejado atrás, Miguel, mi madre, todo. Pero también creo que es un buen momento para redescubrirme», continuó Laura sintiendo que la conversación le ayudaba a procesar sus emociones. «Es completamente normal sentirse así. Has pasado por mucho y es un cambio significativo, pero también es una oportunidad para enfocarte en lo que realmente quieres en la vida. Eres fuerte y estoy aquí para apoyarte en cada paso», dijo Clara con su tono alentador. Laura sonrió sintiendo una ola de gratitud hacia su amiga. «Gracias, Clara, no sé qué haría sin ti», respondió sintiéndose un poco más segura. Después de un rato en la feria decidieron que era hora de regresar a casa. La tarde había pasado rápidamente y Laura se sentía revitalizada. La mezcla de nuevos colores, sabores y la compañía de Clara había avivado su espíritu. Cuando llegaron al apartamento, Laura se puso a desempacar algunas de sus cosas. Había traído varios recuerdos de su vida anterior, pero ahora, al verlos, se sentía más ligera. Los objetos ya no representaban solo su pasado, eran parte de su viaje hacia adelante. Esa noche, después de una cena ligera, Laura se sentó en la sala de estar, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Mientras reflexionaba sobre su día, sintió que la tristeza comenzaba a disiparse. Tal vez, solo tal vez, había una luz al final del túnel. Clara entró en la habitación con un vaso de agua. «¿Todo bien?», preguntó preocupada por el silencio de Laura. «Sí, solo estoy pensando en todo lo que ha pasado, pero me siento bien. Creo que por primera vez en mucho tiempo estoy comenzando a sentirme como yo misma otra vez», respondió Laura sinceramente. Clara sonrió satisfecha con la respuesta de su amiga. «Eso es lo que quiero escuchar. Y recuerda, no estás sola en esto. Siempre estaré aquí para ayudarte a encontrar tu camino», dijo Clara sentándose a su lado. Ambas se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la compañía mutua. A pesar de la montaña rusa de emociones que Laura había enfrentado, ahora podía ver que había esperanza en su nuevo camino. Mientras el tiempo pasaba y la noche se volvía más oscura, Laura comenzó a pensar en su futuro. No sabía con certeza qué le depararía, pero estaba decidida a seguir adelante y enfrentar cualquier obstáculo que se le presentara. El día siguiente traería nuevos retos, pero también la oportunidad de reescribir su historia. Laura se durmió con una nueva determinación. Iba a demostrar que podía superar cualquier adversidad, por difícil que fuera. El día amaneció brillante y soleado, llenando la habitación de Laura con luz. Despertó sintiéndose renovada, como si cada rayo del sol le recordara que estaba lista para enfrentar su nueva vida. Se levantó de la cama, se vistió y salió al balcón para respirar el aire fresco de la mañana. Las calles de la ciudad estaban llenas de vida y Laura sintió que el mundo estaba esperándola con los brazos abiertos. Después de un rápido desayuno, decidió que era el momento de encontrar un trabajo. La idea de ser independiente y capaz de sostenerse por sí misma le llenaba de energía. No quería depender de su madre ni de nadie más. Era hora de que Laura tomara el control de su vida. Se sentó en la pequeña mesa del comedor con su laptop y comenzó a buscar ofertas de trabajo. Aunque había trabajado en marketing antes, sabía que encontrar un empleo en un nuevo entorno podría ser complicado. Aún así, estaba decidida. La búsqueda se convirtió en un ritual, y mientras leía las descripciones de los trabajos, sintió que cada una de ellas era una nueva posibilidad. Después de un par de horas, se encontró con una oferta que llamó su atención,
Una empresa de diseño de interiores estaba buscando un asistente de marketing. Laura sonrió al pensar que podría utilizar su experiencia y al mismo tiempo aprender sobre un campo que siempre le había interesado. Con el corazón latiendo rápidamente, preparó su currículum y una carta de presentación y envió su solicitud. Terminada la tarea, sintió una oleada de alivio y esperanza. El primer paso estaba dado y eso la motivó a continuar. Decidió que además de buscar trabajo, podría visitar algunas de las galerías y cafés locales para explorar el entorno creativo que tanto le apasionaba. Era un pequeño paso, pero uno que la acercaba a su meta de encontrar su propia identidad. La primera parada fue un café encantador que había descubierto durante su mudanza. La decoración era acogedora, con mesas de madera rústica y arte local adornando las paredes. Cuando entró, el aroma del café recién hecho la envolvió y se sintió inmediatamente en casa. Se sentó en una esquina, sacó su cuaderno y comenzó a escribir algunas ideas para su futuro. Mientras estaba absorta en sus pensamientos, escuchó a alguien acercarse. Era un joven de cabello rizado y ojos brillantes. «Hola, ¿puedo sentarme aquí?», preguntó con una sonrisa. Laura lo miró y asintió. «Por supuesto. Estoy esperando a unos amigos, así que este lugar es todo tuyo», respondió sintiéndose un poco cohibida. El joven se presentó como Daniel, comenzaron a charlar y, a medida que la conversación avanzaba, Laura se dio cuenta de que había una conexión instantánea. Daniel era amable y tenía un sentido del humor encantador, lo que hizo que se sintiera más cómoda. «¿Eres nueva en la ciudad?», preguntó Daniel tomando un sorbo de su café. «Sí, me mudé hace poco. Es un cambio grande para mí, pero estoy emocionada por lo que viene», confesó Laura. Daniel la escuchó con atención y eso la hizo sentir valorada. Al final de la conversación habían compartido risas, sueños y un poco de sus pasados. La conexión era evidente, pero Laura sabía que no debía dejar que su corazón se dejara llevar demasiado rápido. Había mucho en juego y necesitaba tiempo para sanar. Cuando se despidieron, Daniel le pidió su número de teléfono. «Me encantaría mostrarte algunos lugares geniales en la ciudad», dijo sonriendo. Laura se sintió halagada, pero también cautelosa, sin embargo decidió que era hora de abrirse a nuevas experiencias. «Claro, aquí tienes», respondió dándole su número. A medida que se alejaba del café, Laura sintió que la vida comenzaba a abrirse de nuevo ante ella. Había un pequeño resquicio de esperanza en su corazón. Era el momento de avanzar, de aprender a vivir por sí misma. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sintió que había dado un paso importante, pero a pesar de su progreso no podía evitar que su mente divagara hacia Miguel. Recordaba los buenos momentos que habían compartido, pero también los desafíos que habían llevado a su separación. Los recuerdos eran un cóctel de emociones, y aunque sabía que lo correcto era dejarlo ir, todavía había un peso en su corazón. Decidió que no podía permitir que esos pensamientos la dominaran. Mañana sería un nuevo día lleno de nuevas oportunidades. El día siguiente comenzó con el sonido de su teléfono vibrando en la mesa. Laura se despertó emocionada al ver que había recibido un correo electrónico. Se apresuró a abrir su computadora portátil y al revisar su bandeja de entrada, vio que la empresa de diseño de interiores había respondido a su solicitud. Con el corazón latiendo fuertemente leyó el mensaje. Habían revisado su currículum y estaban interesados en invitarla a una entrevista. «Sí», gritó Laura saltando de la cama. Después de prepararse rápidamente, se sentó a planificar su respuesta. Era el momento perfecto para demostrar su valía. Había pasado por mucho, y esta era su oportunidad de brillar. El día de la entrevista llegó y Laura se sentía nerviosa pero lista. Se vistió con un conjunto que la hacía sentir segura y elegante. Cuando llegó a la oficina respiró profundamente antes de entrar. El ambiente era moderno y vibrante, lleno de colores y creatividad. Mientras se sentaba en la sala de espera, se sintió ansiosa pero emocionada. La entrevista fue un éxito. La directora de marketing, una mujer carismática llamada Ana, parecía interesada en su experiencia y su entusiasmo por el diseño. Laura se sintió cada vez más segura a medida que hablaba de sus ideas y su deseo de crecer en el sector. «Te contactaremos pronto», dijo Ana sonriendo mientras le estrechaba la mano al finalizar la entrevista. «Estoy segura de que puedes aportar mucho a nuestro equipo». Laura salió de la oficina sintiéndose como si estuviera en la cima del mundo. Había dado un gran paso hacia adelante y, más importante aún, había comenzado a creer en sí misma nuevamente. Era un nuevo comienzo y estaba decidida a seguir adelante sin importar los obstáculos que se le presentaran.
Esa noche Laura decidió salir a cenar para celebrar su éxito, se arregló y se dirigió hacia un restaurante cercano que había querido probar. Al llegar pidió una mesa para una, pero eso no la desanimó. Estaba lista para disfrutar de su propia compañía. Mientras cenaba, reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Había pasado de estar en un matrimonio infeliz a encontrarse a sí misma en una nueva ciudad, rodeada de oportunidades. La vida tenía una forma extraña de girar, pero Laura se sentía lista para todo lo que viniera. Al regresar al apartamento de Clara, decidió que iba a seguir con su nueva rutina de vida. Tenía que seguir buscando trabajo, pero también necesitaba dedicar tiempo a las cosas que la hacían feliz. Esa noche se sentó en la cama con su cuaderno y comenzó a hacer una lista de todas las cosas que quería hacer, desde aprender a pintar hasta tomar clases de cocina. Cuando finalmente se metió en la cama, Laura se sintió en paz. Había tomado decisiones difíciles, pero también había comenzado a encontrar su camino. Cada día era un nuevo desafío, pero estaba lista para enfrentarlo. Mientras se quedaba dormida, se preguntó qué más le depararía el futuro. Sabía que lo más importante era mantenerse fiel a sí misma y no perder de vista sus sueños. Después de todo lo que había pasado, estaba lista para escribir su propia historia. Laura se despertó al amanecer con una sensación de anticipación. Había pasado un tiempo desde que se había sentido así, lista para enfrentar el día con energía renovada. El día anterior había sido un gran paso hacia adelante, y con la entrevista aún fresca en su mente, se sentía más decidida que nunca. Sin embargo, no podía evitar preguntarse cuándo recibiría noticias de la empresa de diseño. Mientras se preparaba para el día, recordó las palabras de Ana, la directora de marketing, y sintió un ligero cosquilleo de emoción. Había hablado con tanta pasión sobre el diseño y el marketing que por un momento había olvidado todo lo que había dejado atrás. Laura se miró en el espejo ajustándose el cabello y sonriendo a su reflejo. Hoy es el día, Laura, se dijo a sí misma. Es hora de seguir adelante. Decidió que tenía que hacer algo productivo mientras esperaba la respuesta. Así que tras desayunar se sentó con su computadora portátil y comenzó a investigar sobre talleres de arte y diseño en la ciudad. Quería sumergirse en el mundo del diseño, aprender más sobre él y si era posible hacer nuevas conexiones. Tras unos minutos de búsqueda encontró un taller de pintura que comenzaba esa semana. Era una oportunidad perfecta para explorar su creatividad. Con una sonrisa de satisfacción se inscribió. Este era solo un pequeño paso, pero se sentía bien. Laura necesitaba algo que le recordara que había vida más allá de su ruptura y de las tensiones familiares. Con su mente ocupada, decidió salir a explorar la ciudad. Las calles estaban llenas de gente y energía, y mientras caminaba, se sentía cada vez más conectada con su nuevo hogar. Observó las boutiques, los cafés y los murales que adornaban las paredes. La ciudad tenía un ritmo vibrante que le resultaba emocionante. Mientras paseaba su teléfono sonó. Era un mensaje de Daniel. Hola Laura, espero que estés bien. ¿Te gustaría salir a cenar esta noche? Conozco un gran lugar. Laura se detuvo en seco, sintiendo como su corazón latía más rápido. Había disfrutado de su charla en el café, y aunque sabía que estaba dando pequeños pasos para sanar, no estaba segura de si estaba lista para salir con alguien nuevo. Sin embargo, la idea de pasar tiempo con Daniel la emocionaba. Claro, me encantaría. ¿A qué hora?, respondió rápidamente. La respuesta de Daniel fue casi instantánea. ¿Te parece bien a las 7? Te enviaré la dirección. Estoy seguro de que te encantará el lugar. A medida que se acercaba la hora de la cena, Laura sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Había algo en la forma en que Daniel la miraba y la hacía sentir que le resultaba refrescante. No obstante, también había una parte de ella que temía abrirse a nuevas relaciones. Cuando llegó al restaurante se sintió aliviada al ver que Daniel ya había llegado. Se encontraba en una mesa acogedora con velas encendidas y un ambiente cálido. La decoración era elegante y la música suave creaba una atmósfera íntima. Hola, dijo Daniel levantándose para saludarla con una sonrisa. Te ves increíble. Laura se sonrojó ligeramente. Gracias, tú también te ves bien. Se sentaron y comenzaron a charlar, hablando sobre sus intereses y pasiones. Daniel le contó sobre su trabajo como fotógrafo y cómo estaba explorando su propio camino artístico. Laura escuchaba atentamente y cada palabra de Daniel le daba la sensación de que había encontrado a alguien con quien realmente podía conectarse. La cena fue deliciosa, pero lo que realmente disfrutó Laura fue la conversación. Daniel era divertido, inteligente y comprensivo. Hablaron sobre sus sueños, sus fracasos y lo que esperaban del futuro.
Laura se sintió más cómoda con él de lo que había imaginado, y a medida que pasaba la noche, las risas y las sonrisas se volvían más frecuentes. Sin embargo, mientras hablaban, Laura no podía evitar que su mente divagara a momentos de su pasado con Miguel. Recordó cómo una vez había sentido una conexión similar, pero también la dolorosa traición que había seguido. Se preguntó si era justo para ella arriesgarse a abrir su corazón nuevamente. Al final de la cena, Daniel sugirió un paseo por el parque cercano. La idea le parecía encantadora, el aire fresco de la noche sería perfecto para continuar la conversación. Mientras caminaban, el ambiente era mágico, las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos y el sonido de risas de otros paseantes llenaba el aire. Daniel se detuvo en un claro y miró a Laura. «Sabes, me alegra mucho haber salido contigo esta noche. He sentido que hay una conexión especial», dijo su tono sincero. Laura lo miró a los ojos sintiendo como su corazón se aceleraba. «Yo también lo siento, Daniel. Es agradable conocer a alguien que entiende lo que estoy pasando». Él sonrió y por un momento Laura sintió que todas las preocupaciones del mundo desaparecían. Era liberador poder hablar abiertamente de sus sentimientos sin miedo al juicio, pero al mismo tiempo la sombra de su pasado seguía acechando. Daniel tomó su mano y por un instante Laura se dejó llevar. A pesar de sus miedos, se sintió atraída por él. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía avanzar con precaución. Al regresar a su apartamento esa noche, Laura se sintió llena de esperanza. Había pasado un tiempo agradable y aunque no sabía qué significaría para su futuro, estaba dispuesta a darle una oportunidad a Daniel. A la mañana siguiente se despertó con una sensación de optimismo renovado. Sin embargo, mientras preparaba su café, el sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de su madre. «Laura, podemos hablar, creo que necesito disculparme por lo que pasó». El corazón de Laura se hundió un poco. La relación con su madre seguía siendo complicada y no sabía si estaba lista para volver a abrir esa herida. Aún así, se dio cuenta de que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Tal vez era el momento de aclarar las cosas. Decidió que respondería más tarde, tenía un día por delante lleno de posibilidades. En el camino hacia su trabajo se sintió ansiosa por saber si recibiría una respuesta de la empresa de diseño. El sol brillaba intensamente y mientras caminaba pensaba en lo que había logrado hasta ahora. Cuando llegó a su oficina no podía evitar sentirse emocionada. Se sentó en su escritorio revisando su correo electrónico con ansiedad. Sin embargo, lo que encontró fue un mensaje de Ana. «Hola Laura, felicidades. Nos encantaría que te unieras a nuestro equipo. ¿Te gustaría venir a firmar el contrato esta semana?» Laura saltó de alegría. Había conseguido el trabajo. Era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para mostrar lo que podía hacer. Pero en el fondo, también sabía que tendría que enfrentar los desafíos que vendrían. Los cambios no solo se limitarían a su vida profesional. Había empezado a construir un nuevo camino y al mismo tiempo necesitaba lidiar con los sentimientos de su madre. No podía dejar que el pasado la arrastrara de nuevo, debía encontrar una forma de sanar y seguir adelante. Esa tarde, decidió calmamente que era ya el momento de responderle a su madre. Con el corazón latiendo con fuerza, escribió un mensaje. «Claro, mamá, estoy dispuesta a hablar, ¿te parece bien mañana?» Mientras enviaba el mensaje sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. No sabía qué esperar, pero estaba lista para enfrentar cualquier cosa, era su vida y por primera vez estaba tomando decisiones por sí misma. El sol brillaba con fuerza cuando Laura se despertó al día siguiente, llenando su habitación de luz y calidez. Era el día en que se reuniría con su madre, y aunque sentía un nudo en el estómago, había una pequeña chispa de esperanza en su corazón. El reciente cambio en su vida con el nuevo trabajo y su salida con Daniel le había dado una nueva perspectiva. Era el momento de enfrentar los fantasmas del pasado. Laura pasó la mañana preparándose, se vistió con un atuendo sencillo pero elegante, una blusa blanca y jeans oscuros, queriendo proyectar confianza y calma. Mientras se miraba en el espejo, reflexionó sobre lo que significaba para ella ese encuentro. No solo era una oportunidad para aclarar las cosas con su madre, sino también una manera de reafirmar su propia voz y su independencia. Al llegar al café donde se habían citado, Laura sintió un torbellino de emociones. El lugar estaba lleno de gente que charlaba animadamente, pero su mente estaba centrada en la reunión que estaba por tener. Se sentó en una mesa al fondo, con vista a la puerta, y pidió un café mientras esperaba. Cuando su madre llegó, Laura sintió una mezcla de emociones. Marisa, su madre, entró al café con una expresión tensa pero decidida.
Llevaba su cabello recogido en un moño y su ropa era sencilla pero cuidada. Laura notó que a pesar de su apariencia había una inquietud en la forma en que miraba a su alrededor. «Hola, mamá», saludó Laura tratando de sonar amigable, aunque la tensión era palpable. «Hola, Laura», respondió Marisa sentándose frente a ella. La incomodidad se instaló rápidamente entre ambas. Laura tomó un sorbo de su café, esperando que su madre rompiera el hielo. Sin embargo, Marisa miraba hacia la ventana como si buscara las palabras correctas. Laura sintió que el tiempo pasaba lentamente y el silencio comenzó a hacerse pesado. «Sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotras», comenzó Marisa al fin, finalmente mirando a su hija. «Quiero disculparme por cómo manejé tu divorcio. Me dejé llevar por mis propios miedos y preocupaciones». Laura sintió que su corazón se aceleraba. Era un comienzo, pero también había muchas cosas que decir. «Mamá, lo que pasó fue devastador para mí», dijo tratando de mantener la calma. «Sentí que no estabas ahí cuando más te necesitaba». Marisa asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. «Lo sé, y lamento mucho no haber sido la madre que necesitabas en ese momento. Estaba tan preocupada por lo que la gente pensaría de nuestra familia y lo que tú pudiste haber perdido». Laura frunció el ceño. «Pero eso no debería haber importado más que mi bienestar. Me sentí sola y eso me hirió». Marisa bajó la mirada avergonzada. «Tienes razón, y no quiero que esta conversación se convierta en una pelea. Solo quiero que entiendas que no quise hacerte daño». Laura respiró hondo, sintiendo cómo su frustración comenzaba a transformarse en compasión. «Sé que no lo hiciste intencionalmente, pero hay cosas que debemos abordar. No puedo seguir adelante sin hablar de lo que ocurrió». Marisa levantó la vista enfocándose en Laura. «Estoy lista para escuchar. Dime qué necesitas de mí». Laura sintió que sus palabras luchaban por salir, pero finalmente se armó de valor. «Quiero que reconozcas que esto fue una experiencia dolorosa para mí. No solo perdí a Miguel, sino también el apoyo de mi propia madre. Necesito que estés ahí para mí, no solo como madre, sino también como amiga». Marisa asintió, su expresión ahora más seria. «Te prometo que haré lo posible por estar a tu lado. Quiero que podamos construir una relación más fuerte». El café continuó lleno de murmullos y risas, pero para Laura y Marisa el mundo exterior desapareció. Había un aire de esperanza en la conversación, un entendimiento mutuo que comenzaba a formarse. «¿Y qué hay de tu vida ahora? ¿Cómo te sientes con todo lo que ha pasado?», preguntó Marisa cambiando de tema. Laura sonrió levemente recordando la emoción que había sentido al recibir la oferta de trabajo. «He comenzado un nuevo capítulo. Ayer tuve mi primera entrevista de trabajo en una empresa de diseño. Me siento bien por ello». Los ojos de Marisa brillaron de orgullo. «Eso es maravilloso, Laura. Siempre has sido talentosa». Laura sintió que la tensión se aliviaba un poco. Hablar sobre sus logros le recordaba que, aunque el camino había sido difícil, estaba construyendo algo nuevo. «Además, he estado asistiendo a un taller de arte. Quiero volver a conectar con mi lado creativo». Marisa sonrió, genuinamente interesada. «Eso suena increíble. ¿Siempre te ha apasionado el arte?». Ambas mujeres se miraron y por un momento Laura vio la chispa de apoyo que había estado buscando. Era un pequeño paso, pero un paso en la dirección correcta. La conversación fluyó con más naturalidad mientras compartían risas y recuerdos de la infancia. Después de un rato, Marisa tomó un sorbo de su café. «Quiero que sepas que estoy aquí para ti, incluso si he cometido errores. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para reparar nuestra relación». Laura asintió, sintiendo que su corazón se abría un poco más. «También estoy dispuesta a hacerlo, pero necesitamos ser honestas la una con la otra». La conversación continuó, y aunque aún había muchos puntos por discutir, ambas mujeres estaban dispuestas a trabajar en su relación. La charla se extendió desde el pasado hacia el futuro, y Laura se dio cuenta de que, aunque su relación con su madre no sería perfecta, había posibilidades de reconciliación. Al final del encuentro, Laura sintió que había dado un gran paso hacia adelante. Salieron del café con una renovada sensación de esperanza, y mientras se despedían, Marisa la abrazó con fuerza. «Gracias por darme otra oportunidad», dijo Marisa, sus ojos llenos de lágrimas. Laura sonrió conmovida. «Siempre serás mi madre y siempre te amaré, incluso cuando las cosas son difíciles». Cuando se separaron, Laura se sintió más ligera, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. Había muchas cosas que aún necesitaba procesar, pero al menos había un camino hacia adelante. Al regresar a casa, Laura pensó en lo que vendría. Había comenzado a construir un nuevo futuro, y aunque todavía había desafíos por enfrentar,
también había nuevos comienzos. Había aprendido a abrir su corazón nuevamente, y eso incluía no solo a su madre, sino también a Daniel. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Laura sonrió al pensar en su próxima cita. Había algo en Daniel que le daba esperanzas y el mundo que antes parecía oscuro, ahora empezaba a iluminarse con posibilidades. La vida estaba cambiando y ella estaba lista para enfrentarlo todo. Los días siguientes a su encuentro con Marisa fueron un torbellino de emociones para Laura. Había una ligereza en su corazón que no había sentido en mucho tiempo, y esa sensación la impulsó a concentrarse en su nueva vida. Con la entrevista de trabajo en el horizonte y una creciente conexión con Daniel, el futuro se veía más brillante que nunca. Laura se despertó una mañana soleada, decidida a aprovechar al máximo su día. Se preparó un desayuno ligero y se sentó frente a la ventana, disfrutando del cálido rayo de sol que iluminaba su pequeño apartamento. Mientras saboreaba su café, reflexionó sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Se sentía diferente, como si hubiera renacido de las cenizas de su anterior vida. Con una sonrisa en el rostro, Laura revisó su teléfono para confirmar su cita con Daniel esa noche. Habían decidido ir a un pequeño bistró italiano que había oído muy buenas críticas. La idea de volver a verlo le hizo palpitar el corazón con emoción y nerviosismo. Había algo especial en él, algo que le hacía sentir viva, y por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesta a abrirse a esa posibilidad. El día avanzó rápidamente, lleno de actividades. Se dirigió al taller de arte donde se sentía en casa, rodeada de pinceles y lienzos. Las horas pasaron volando, mientras dejaba fluir su creatividad, cada trazo y cada color representando una parte de su alma. Pintar era su refugio, una forma de expresarse y procesar todo lo que había vivido. Cuando la tarde llegó, Laura se preparó para su cita. Escogió un vestido sencillo pero elegante que realzaba su figura y le hacía sentir segura. Se miró en el espejo, ajustándose el cabello y sonriendo a su reflejo. Era el momento de abrirse a una nueva experiencia y quería estar lista para recibirlo. Llegó al bistró un poco antes de la hora acordada con el estómago revuelto de nervios. Al entrar, el aroma a ajo y albahaca la envolvió y la decoración acogedora le hizo sentir bienvenida. Se sentó en una mesa junto a la ventana, donde podría observar el bullicio de la calle. No pasó mucho tiempo antes de que Daniel apareciera con una sonrisa que iluminó su rostro. Llevaba una camisa azul que resaltaba sus ojos y su energía era contagiosa. Laura sintió que su nerviosismo se disipaba al instante. «Hola, Laura», dijo Daniel acercándose y dándole un cálido abrazo. «Hola», respondió ella, sintiendo el latido de su corazón acelerarse. «Me alegra verte». Una vez que se sentaron, comenzaron a charlar sobre temas triviales, riendo y compartiendo anécdotas. Laura se sintió cómoda con Daniel, como si lo conociera de toda la vida. A medida que la conversación fluía, comenzó a abrirse más sobre sus experiencias recientes. «No ha sido un camino fácil para mí, especialmente después de lo de mi divorcio y la situación con mi madre», confesó Laura bajando un poco la mirada. Daniel la observó atentamente, sin juzgarla, mostrando una comprensión genuina en sus ojos. Todos enfrentamos momentos difíciles. Lo importante es cómo decidimos enfrentarlos y crecer a partir de ellos. Laura sonrió, sintiendo que Daniel realmente entendía su dolor. Eso es cierto, estoy tratando de aprender a dejar atrás el pasado y abrazar nuevas oportunidades. El resto de la cena pasó volando, con risas y una conexión que crecía más fuerte con cada palabra. Hablaron de sus pasiones, sueños y anhelos, compartiendo una intimidad que Laura no había experimentado en mucho tiempo. A medida que la velada avanzaba, Laura sintió que sus muros emocionales comenzaban a desmoronarse y se dio cuenta de que estaba comenzando a confiar en él. Después de terminar su comida, decidieron dar un paseo por las calles iluminadas de la ciudad. El aire fresco de la noche y las luces centelleantes creaban una atmósfera mágica. Laura y Daniel caminaban juntos, sus manos casi rozándose, y ella sintió una chispa de emoción que no había sentido desde su divorcio. «Gracias por esta noche, Daniel. Ha sido realmente especial para mí», dijo Laura, su voz llena de sinceridad. «Me alegra escuchar eso. La verdad es que yo también la he disfrutado. Creo que hay algo genuino entre nosotros», respondió él mirándola a los ojos con una intensidad que la hizo sonrojar. De repente, el ambiente se tornó un poco más serio. Laura sintió que el momento estaba cargado de posibilidades. «No quiero apresurarme, pero siento que puedo ser yo misma contigo». Daniel sonrió, acercándose un poco más. «No hay presión, Laura, estoy aquí para lo que necesites, solo quiero que seas feliz».
Laura se sintió aliviada al escuchar sus palabras. Esa honestidad era justo lo que necesitaba en ese momento. Con el corazón latiendo fuertemente, continuaron su paseo hasta que llegaron a un parque cercano. Se sentaron en un banco rodeados de naturaleza y tranquilidad, un respiro de aire fresco en medio de la agitada vida de la ciudad. Mientras hablaban, Laura sintió que las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse. Había algo liberador en dejar entrar a alguien en su vida nuevamente, a pesar de los riesgos. Se dio cuenta de que necesitaba abrirse a nuevas posibilidades. ¿Alguna vez has tenido que dejar atrás algo o alguien que amabas?, preguntó Laura, su voz suave. Daniel reflexionó por un momento mirando las estrellas. Sí, y fue difícil, pero aprendí que cada final puede ser un nuevo comienzo. A veces necesitamos cerrar una puerta para abrir otra que nos lleve a algo mejor. Laura sintió que esas palabras resonaban en su propio viaje. Creo que estoy en ese proceso ahora. He cerrado muchas puertas, pero a veces tengo miedo de lo que vendrá. Es normal tener miedo, pero no dejes que eso te detenga. Cada paso que das es una victoria y te estás redescubriendo, dijo Daniel mirándola con una comprensión profunda. Laura sonrió sintiendo que su conexión con Daniel se fortalecía. Esa noche había sido un nuevo comienzo para ella, una nueva esperanza que brillaba con fuerza. Mientras las estrellas parpadeaban en el cielo, se sintió lista para enfrentar el futuro. Finalmente, al despedirse, Laura sintió que había recorrido un largo camino. Daniel la abrazó con ternura, y ese abrazo se sintió como un refugio seguro. A pesar de todo lo que había pasado, sabía que estaba comenzando a dejar atrás el dolor de su pasado. Al llegar a casa, Laura se sintió llena de energía, una nueva determinación encendiendo su interior. Había mucho por delante y estaba lista para enfrentarlo. La vida estaba cambiando y aunque no sabía lo que el futuro le deparaba, estaba dispuesta a abrazar cada momento con los brazos abiertos. El sol se asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Laura se despertó con una sensación de esperanza renovada. Había pasado una buena noche y la conversación con Daniel aún resonaba en su mente. Aquella cita había marcado un hito en su camino hacia la sanación y la reconstrucción de su vida. Laura se preparó rápidamente, sintiéndose lista para enfrentar el día. Su nueva vida en la ciudad no solo la había desafiado, sino que también le había brindado oportunidades inesperadas. La llegada de un nuevo trabajo y el florecimiento de una amistad con Daniel la llenaban de energía. Mientras tomaba su café, pensó en cómo había cambiado su perspectiva. Ya no se sentía como una víctima de las circunstancias, sino como una mujer empoderada que estaba tomando las riendas de su vida. El día transcurrió con normalidad, repleto de tareas en el taller de arte. Los colores y las texturas le ofrecían un escape, un refugio donde podía sumergirse y dejar volar su imaginación. Sin embargo, en el fondo de su mente un pensamiento persistía, la posibilidad de un nuevo futuro junto a Daniel. Aunque su relación era reciente, sentía que había una conexión profunda entre ellos, y no podía evitar preguntarse a dónde los llevaría eso. Al terminar su jornada, Laura recibió un mensaje de Daniel que la hizo sonreír. ¿Te gustaría salir a caminar esta noche? Hay algo que quiero mostrarte. La invitación le produjo una mezcla de emoción y curiosidad. La idea de pasar más tiempo con él era tentadora, y se sintió atraída por la idea de descubrir qué tenía en mente. Esa noche Laura se vistió con un atuendo cómodo pero atractivo y salió a encontrarse con Daniel. Se reunieron en el mismo parque donde habían compartido una conversación significativa. Daniel la esperaba con una expresión de entusiasmo en su rostro. «Hola, hermosa», dijo, extendiendo su mano y guiándola hacia un sendero iluminado por faroles. «¿Estás lista para la sorpresa?». Laura se sintió intrigada. «¿Sorpresa? Me tienes en ascuas. ¿Qué es?». «Solo sigue mi ejemplo», respondió Daniel con una sonrisa enigmática. Caminando por el sendero, Laura se sintió ligera y feliz, disfrutando de la compañía de Daniel. Él la llevó a una pequeña colina con una vista impresionante de la ciudad iluminada. Se sentaron en un banco de madera y Laura quedó maravillada por la belleza del paisaje. «Esto es increíble», dijo mirando las luces titilantes de la ciudad. No sabía que había un lugar así tan cerca, ni Daniel sonrió complacido de que le gustara. «Quería mostrarte un lugar especial. Aquí es donde vengo a pensar y a reflexionar. Es un espacio donde puedo dejar mis preocupaciones atrás». Laura sintió una oleada de intimidad al escuchar sus palabras. La conexión que estaban formando era cada vez más profunda, y su corazón se sentía más ligero. Decidió abrirse un poco más sobre su vida, compartiendo sus miedos y esperanzas.
A veces siento que el pasado no me deja ir, admitió Laura, como si los recuerdos de mi divorcio y la ruptura con mi madre todavía me persiguieran. Entiendo, respondió Daniel mirándola a los ojos. Todos tenemos demonios que enfrentar. Lo importante es cómo elegimos lidiar con ellos. Laura asintió, sintiendo que Daniel podía entender su lucha. Siento que estoy en un camino hacia la sanación, pero a veces es difícil. Eso es normal, lo esencial es ser amable contigo misma y permitirte avanzar a tu propio ritmo, dijo Daniel, colocando su mano suavemente sobre la de ella. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura al sentir su calidez. En ese momento se dio cuenta de que quería permitirle a Daniel entrar en su vida, no solo como un amigo, sino como algo más. La conexión que habían construido era genuina y se sentía lista para abrir su corazón nuevamente. Mientras conversaban, Laura notó que Daniel la miraba de una manera diferente, como si la viera con un interés más profundo. Ella sintió que su propio corazón latía con fuerza y el aire entre ellos se cargó de una tensión electrizante. Laura, comenzó Daniel, su voz suave. He disfrutado cada momento que hemos pasado juntos. Hay algo que me gustaría decirte. Laura lo miró con expectativa, sintiendo que el momento estaba a punto de volverse significativo. ¿Qué es? Creo que lo que siento por ti va más allá de la amistad. Me gustaría explorar esa conexión contigo si tú también lo sientes, confesó Daniel, su mirada fija en la de ella. El corazón de Laura dio un vuelco. Había estado esperando escuchar esas palabras, pero la emoción de ese momento la abrumó. Sí, también lo siento, me gustaría explorar eso, respondió su voz llena de sinceridad. Ambos se miraron y en ese instante todo parecía detenerse. La chispa entre ellos se encendió y sin pensarlo Daniel se inclinó hacia ella y la besó suavemente. Fue un beso dulce y tierno, lleno de promesas y esperanzas que selló su conexión de una manera nueva y emocionante. Cuando se separaron, Laura se sintió envuelta en una sensación de calidez y felicidad. Había dejado atrás las sombras de su pasado y estaba lista para construir algo nuevo. Aquella noche se convirtió en un punto de inflexión en su vida, donde las heridas comenzaron a sanar y las posibilidades se multiplicaron. Regresaron a casa caminando juntos, compartiendo risas y charlas despreocupadas. Laura se dio cuenta de que estaba comenzando a dejar atrás el peso de su divorcio y la relación tensa con su madre. Había encontrado a alguien que la aceptaba y la animaba a ser quien realmente era. Sin embargo, al llegar a su apartamento, Laura recordó que aún había muchos desafíos por delante. A pesar de la felicidad que sentía, la realidad de su situación no podía ser ignorada. Necesitaba seguir trabajando en su vida y aunque Daniel la apoyaría, sabía que la responsabilidad de su futuro seguía siendo suya. Durante los días siguientes, Laura se concentró en su trabajo y en su nuevo vínculo con Daniel. A medida que su relación florecía, también lo hacía su determinación por encontrar su propio camino. Empezó a asistir a talleres de arte y a participar en exposiciones locales, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto por la vida que llevaba. En cada pincelada, Laura encontraba una forma de liberar sus emociones y de redescubrirse a sí misma. El arte se convirtió en su terapia y la validación que sentía al recibir elogios por su trabajo la impulsaba aún más. A menudo, Daniel la acompañaba, apoyando sus esfuerzos y celebrando sus logros. Una tarde, mientras organizaban una pequeña exposición en un café del barrio, Laura sintió que había tomado las riendas de su vida. La participación en la comunidad artística la había conectado con personas que compartían su pasión y la aceptación que recibía le ayudaba a sanar. Cuando la exposición se inauguró, el café se llenó de amigos, familiares y extraños curiosos. Laura se sintió orgullosa de sus obras y al ver a Daniel entre la multitud sonriendo con admiración, su corazón se llenó de alegría. Esa noche fue un testimonio de su crecimiento y de todo lo que había logrado desde que había tomado la decisión de cambiar su vida. Sin embargo, mientras disfrutaba de su éxito, una sombra de preocupación se apoderó de su mente. Aunque había avanzado en su vida personal y profesional, la relación con su madre seguía siendo tensa y complicada. Laura sabía que eventualmente necesitaría enfrentar esa situación. La angustia que había sentido por la ruptura de su hogar y la relación con su madre seguía pesando en su corazón. En una de las noches posteriores a la exposición, Laura decidió que era hora de dar un paso hacia la reconciliación. Se sentó en su cama con el teléfono en la mano preparándose para llamar a su madre. Sabía que esta llamada no sería fácil, pero se sentía lista para hacer el intento. Hola mamá, soy yo, dijo Laura, sintiendo cómo el nudo en su estómago crecía. Hola Laura, ¿cómo estás? Respondió su madre con un tono de voz cauteloso. Estoy bien.
Quería hablar contigo, necesitamos aclarar algunas cosas, dijo Laura tratando de mantener la calma. Su madre suspiró y Laura sintió la tensión en el aire. Estoy ocupada, Laura, no sé si es el mejor momento. Laura cerró los ojos respirando hondo. Entiendo, pero creo que necesitamos hacerlo. Quiero sanar nuestra relación. No sé si eso es posible, dijo su madre, la frustración claramente presente en su voz. Lo sé, pero quiero intentar. He estado trabajando en mí misma y creo que podemos encontrar una manera de avanzar, insistió Laura, sintiendo que era hora de abrirse a la posibilidad de perdón. El silencio se hizo palpable. Laura esperaba toda una respuesta, pero su madre parecía dudar. Está bien, podemos hablar, pero no prometo que sea fácil, dijo su madre finalmente. Sí, lo entiendo, pero creo que es un paso necesario, respondió Laura sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. La llamada terminó con un leve acuerdo y Laura se sintió aliviada de haber dado ese paso. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. Mientras se preparaba para acostarse esa noche, sintió que la vida le estaba ofreciendo nuevas oportunidades. La relación con Daniel continuaba creciendo y cada día se sentía más fuerte. Ambos compartían sus sueños y la vulnerabilidad que mostraban el uno al otro solo fortalecía su conexión. A medida que Laura abrazaba este nuevo capítulo, su vida se llenaba de promesas y posibilidades. Aunque el futuro era incierto, Laura sabía que estaba tomando el camino correcto. Había dejado atrás el dolor y estaba lista para construir un nuevo hogar, no solo en un sentido físico, sino también en el corazón. La vida siempre tenía sus altibajos, pero estaba decidida a encontrar la belleza en cada momento, por difícil que fuera.